La Junta de Portavoces, con fecha 30 de mayo del 2013, acordó la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación. Señor presidente, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, con fecha 17 de mayo, se pronunció favorablemente sobre la ley complementaria para la reestructuración económica de la actividad deportiva futbolística, con el texto sustitutorio que paso a sustentar indicando que se han recibido las opiniones favorables del Ministerio de Economía y Finanzas, de la SUNAP y del INDECOPI. En primer lugar, veamos un poco los antecedentes de este problema. Con la ley 29504 se dio la ley que promueve la transformación y participación de los clubes deportivos de fútbol profesional en sociedades anónimas abiertas. ¿Cuál era el objeto de esta ley? Regular la naturaleza de los clubes deportivos de fútbol profesional a fin de promover su gestión en términos de transparencia y eficiencia, para hacer más competitiva y de alto rendimiento esta disciplina deportiva. La norma contempla la definición de clubes profesionales, las remuneraciones y contratos de los futbolistas, registro de clubes deportivos, naturaleza jurídica, capital humano, asimismo como beneficios tributarios que promueven su transformación en sociedades anónimas abiertas. Cabe indicar que para esta ley, la anterior, la 29504, ninguna de las instituciones deportivas se acogió a esta finalidad de promover de conversión en sociedades anónimas abiertas. La ley 29862 se dio la ley para la reestructuración económica y de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú. ¿Cuál era el objeto? Dictar medidas urgentes, excepcionales y transitorias a fin de establecer reglas expeditivas destinadas a asegurar la reestructuración y apoyo a la actividad deportiva futbolística que permita la adopción oportuna de las medidas para su saneamiento y organización. ¿Cuál es el ámbito? Era el ámbito de aplicación. Todas las personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza, que realicen actividades deportivas futbolísticas. Esta misma norma contempla lo siguiente: medidas excepcionales para dar agilidad al procedimiento concursal. Impide la disolución y liquidación del deudor concursado. Prevén el temprano desapoderamiento administrativo en las personas jurídicas sometidas al proceso concursal especial. Designar un administrador temporal a través de la Comisión de Procedimientos Concursables del INDECOPI. El administrador temporal podrá ser ratificado o reemplazado por la Junta de Acreedores. Este procedimiento concursal ha sido estructurado para tener una duración corta y concluye con la aprobación o desaprobación del plan de reestructuración por parte de la Junta de Acreedores. El numeral 3.16 menciona: la aprobación o desaprobación del plan de reestructuración en estos procedimientos determina la conclusión del procedimiento concursal. El tema acá es que, concluido el plan de reestructuración que determina la conclusión del procedimiento concursal, ¿quién se encargará de verificar que se cumple este plan? ¿Qué pasaría con el cumplimiento de las obligaciones reconocidas? Es decir, al plan le falta, o la ley 29862 no ha previsto
el control y seguimiento del proceso luego de aprobado el procedimiento. Por lo tanto, se requiere una norma que regularice este procedimiento. ¿Por qué? Porque la decisión de la Junta de Acreedores sería la siguiente: si se paga, tiene el monto para cancelar la entidad, y si no existe la alternativa de pago, la única alternativa que le quedaría es la liquidación. ¿Cuál es la situación actual de los clubes que están en este problema acogidos a la ley 29862? Como pueden apreciar ustedes allí, el Club Universitario tiene una deuda tributaria reconocida por Indecopi de 155.175.350, que corresponde a la relación de deuda tributaria sobre deuda total de un 63.28%. El Club Alianza Lima, 28.319.339, con una relación porcentaje de deuda tributaria sobre deuda total del 69.80%. El Club Cienciano, 3.447.000, el Sport Boys, 10.656.000, y el Melgar, 3.566.864, que corresponde al 83.78% con relación a la deuda total. Y tengo que aclarar que esta deuda es reconocida por el Indecopi al mes de abril del 2013, porque se ha hablado que esta deuda realmente es de mucho antes. ¿Cuál es el proyecto de ley que estamos presentando? El proyecto de ley 2097. El objetivo es establecer reglas especiales que faciliten, en el marco de los procedimientos concursales, mecanismos adicionales para procurar una eficiente reestructuración patrimonial de las personas jurídicas dedicadas a la actividad futbolística y que se encuentran sometidas al sistema concursal. No solo por el mayor control y requerimientos a los que están sujetas este tipo de sociedades, sino porque facilitará en el futuro el acceso a nuevas inversiones y nuevos inversionistas. ¿Cuáles son los lineamientos de esta propuesta? La alternativa de solución considera la cancelación del 100% de la deuda tributaria. No hay amnistía. Ante una eventual capitalización de las acreencias, debe asegurarse la venta de las acciones del Estado. La ley no puede propiciar que se vuelva a dar una situación similar a la que dio origen a todo este tratamiento especial. El sometimiento a la ley debe hacerse con el voto del 66.6% de las acreencias reconocidas y garantizar un proceso de transparencia a través de Proinversión. Se crea pues un régimen especial de reestructuración, en el cual podemos ver dos posibilidades: un proceso de reorganización especial, donde se crea una sociedad receptora y transfiere activos y pasivos del deudor concursado; capitalización de las acreencias condicionada a la suscripción de compraventa futura de la acción del Estado; y concluye con la inscripción de capitalización de créditos reconocidos. Si esto no se diera, pasaría y no se puede llegar a la capitalización de acreencias, lo único que nos queda es la suscripción, la no suscripción de las acreencias, la concesión deportiva. En este sentido, la concesionaria crea una sociedad deportiva para administrar la concesión. ¿Y cuándo concluiría todo este proceso? Cuando se cancela todas las acreencias y termina allí el plazo de la concesión deportiva. Ese es más o menos el procedimiento que quedaría, que se ejecutaría para esta reorganización especial
y subasta de compra de acciones. El acuerdo de sometimiento a régimen especial, la constitución de la sociedad receptora, la aprobación del proyecto de reorganización especial, la aprobación del plan de reestructuración, se hace la primera subasta. Si la subasta es exitosa, se hace el contrato de compra-venta y capitalización de créditos y fin del procedimiento concursal. Si no fuera exitosa, vamos al segundo estado que le hemos dicho. Pasa a la siguiente, por favor. Si subasta de acciones de Estado no es exitosa, se pasa a la primera subasta de concesión deportiva. Igualmente sigue todo ese diagrama de flujo, y si se cancela todas las deudas en el plazo de la concesión deportiva, se acaba el procedimiento concursal. En consecuencia, se requiere una norma con rango de ley que permita a los clubes continuar existiendo y se conviertan en accionistas de sociedades anónimas, mejorando su gestión, sistemas de control y pudiendo acceder a nuevos capitales. Permita la capitalización de las deudas tributarias condicionada a la venta de acciones futuras del Estado, donde éste no se convierte en propietario de las sociedades anónimas ni de los clubes. El Estado no se va a convertir propietario de ningún club deportivo. Con un procedimiento de capitalización y transferencia de las acciones del Estado a los adquirientes que se produzca en el mismo momento. Por la capitalización, los acreedores no tributarios podrán cobrar su deuda con las utilidades que reciban como accionistas o con el resultado de la venta de dichas acciones a nuevos inversionistas. Es necesario el pago de la totalidad de la deuda tributaria por las siguientes razones. La venta de las acciones futuras del Estado solo se produce si el adquiriente paga o se compromete a pagar el valor nominal de estas, además de las otras acreencias. De no producirse la capitalización, se otorgan en concesión los activos y derechos de la sociedad, obligándose al concesionario a pagar las deudas, incluyendo las tributarias, con la retribución por la concesión. Se debe de tener un trato especial a los acreedores laborales, por la naturaleza especial de su crédito. Es conveniente permitir que estos decidan si capitalizan o no sus acreencias, y de no hacerlo, se aprueba un cronograma para su pago, el cual no excede el plazo máximo de 12 meses desde la capitalización o suscripción del contrato de concesión. Se debe permitir que los honorarios del administrador temporal, deuda postconcursal, sean cancelados conforme a un cronograma establecido en el plan de reestructuración. Al igual que en la Ley General Concursal, se establece que los créditos contingentes se provisionan para que puedan ser pagados cuando la comisión los reconozca y se logre cancelar a todos los acreedores. La decisión de someterse a los alcances de la ley se deja a la Junta de Acreedores, la cual adoptará en la forma que la ley concursal contempla para los acuerdos más importantes, que es tener el 66.66% de participación. La decisión es por todo el régimen especial de reestructuración, que incluye el proceso de reorganización y la capitalización sujeta a condición o a la concesión. Las bases para la subasta de las acciones del Estado y de la concesión las elabora Proinversión, lo cual genera transparencia y garantiza una correcta elaboración por su experiencia en el tema. Es conveniente facilitar la reestructuración patrimonial de los clubes y de las sociedades receptoras, y por tanto se da una alternativa para evitar la liquidación y disolución inmediata de los clubes, evitando que las deudas puedan quedar impagas. Por todas estas consideraciones, señor presidente, y contando con las opiniones favorables de la SUNAG y Indecopi,
solicitamos al Pleno la aprobación de este texto sustitutorio presentado. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Lescano Ansieta, autor del dictamen en minoría, hasta por 10 minutos. Señor presidente, muchas gracias. Colegas, muy buenas noches. Nosotros nos hemos permitido hacer dictamen en minoría en este importante dictamen de la Comisión de Educación del Parlamento Nacional, porque este asunto compromete el funcionamiento eficiente de los clubes profesionales de fútbol. Y el fútbol, como saben todos los colegas y el país entero, está en la atención de la gran mayoría de peruanos, no solamente de los varones, sino también de las mujeres peruanas. Y pensamos que el dictamen en mayoría es un dictamen sumamente peligroso para que los clubes tengan una identidad propia y se puedan conducir responsablemente. La fórmula, señor presidente, que nos presenta el dictamen en mayoría es prácticamente vender los clubes al mejor postor. Y la consecuencia, señor, sería que los clubes, los 5 clubes que ha mencionado el presidente de la Comisión de Educación, vayan a parar de manos de especuladores en esta materia. Y a precio ridículo, señor, y mínimo. A precio ridículo y mínimo, señor presidente. De manera tal, señor, que voy a tratar de explicar qué dice en resumen el dictamen en mayoría. El dictamen en mayoría, señor, dice que los clubes de fútbol van a pasar a una sociedad receptora, a una empresa receptora. Y el dictamen en mayoría incluso dice que esa empresa no va a tener capital. Señor, por elemental principio y por mandato de la norma jurídica, las empresas siempre deben tener capital porque si no dejan de ser empresas. Pero el dictamen en mayoría dice, los clubes, estos 5 que están en Indecopi, que tienen problemas económicos y que le deben un montón de plata al Estado, pasan a ser propiedad de una empresa receptora sin capital. Esta empresa receptora, señor, va a capitalizar la deuda que tienen los clubes al Estado por impuestos. Va a capitalizar. Si el Club Universitario de Deportes de 155 millones, esto se va a capitalizar como si fuese patrimonio de esa empresa receptora. Pero esa empresa receptora va a vender esto que corresponde al Estado, la capitalización de la deuda del Estado. En un club, señor, que está en problemas económicos, en un club, señor, de fútbol profesional, que está en un proceso concursal en el Indecopi, en un club, señor, que está en procesos judiciales. La pregunta es, ¿a qué precio se va a vender esa deuda que se le debe al Estado? ¿Le pagarán 155 millones, señor? No le van a pagar 155 millones, lo van a vender a precio huevo. Y se van a apoderar clubes extranjeros del Club Universitario, de la Alianza Lima, del Cienciano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, señor presidente, esta fórmula tiene ese gran peligro de que los clubes, los principales clubes profesionales de fútbol de Perú vayan a parar a manos de empresas extranjeras o de clubes extranjeros que simplemente van a hacer negocio con la marca del club. Porque de patrimonio, señor, están en una difícil situación. A continuación, el dictamen en mayoría dice lo siguiente: si no se puede vender esta deuda capitalizada, que seguramente algunos ya estarán echando ojo, porque lo que llegan los rumores son de que ya hay gente que ya está identificada, señalada, preparada para comprar esa deuda y por lo tanto se hace propietario del club, porque es la mayor deuda que tienen los clubes. Esa mayor deuda es deuda con el Estado, señor. Se van a convertir en dueños del club y lo van a comprar a precio mínimo. E indican que ya hay incluso
personajes que han estado en la política interesados para comprar estos clubes. Y eso de ninguna manera podemos permitirlo. En el supuesto caso que no haya compradores, señor, de la deuda del Estado, que viene a ser ya propiedad de esta empresa receptora creada por esta ley que acaba de sustentar el presidente de la Comisión de Educación, se indica que van a crear una concesión a 30 años. Van a entregar el club a 30 años a través de una licitación. Y si no se produce la licitación porque nadie quiere acoger estos clubes, nuevamente regresan al proceso concursal. Entonces es un procedimiento, señor, repito, que tiene una serie de procesos o de trámites complicados, que tiene, señor, el objetivo de apoderarse de los clubes de fútbol del Perú. Yo veo que ese es el objetivo final, que creo que no es un objetivo que interesa a la mayoría de los peruanos, sino a determinadas personas que quieren hacer negocio con el fútbol profesional en el Perú. Y por eso nosotros nos hemos permitido hacer un dictamen en minoría. ¿Y cuál es ese dictamen en minoría, señor presidente? Primero, como se ha vencido el plazo para hacer la reestructuración y fraccionamiento de las deudas, que ese plazo, como ya está vencido, se le dé un nuevo plazo que puede ser de 90 o 120 días para que sigan trabajando y pagando sus deudas. Y si la representación nacional ve por conveniente la inversión de nuevos inversionistas, como ha dicho el presidente de la Comisión de Educación, se puede hacer esto a través de sociedades anónimas para que los hinchas inviertan, con un monto máximo para que nadie se pueda apoderar de la mayoría de las acciones, con un monto máximo que podría ser el 3% del capital, donde cada persona jurídica o individual podría comprar acciones en el club de fútbol profesional. Y si se quiere vender la deuda que se tiene al Estado, señor, que se haga cuando el club esté saneado, porque ahí se va a vender a un precio más real, no a precio huevo. Cuando se quiera vender, esté el club saneado, de manera tal que compran la deuda de una institución o una asociación que está marchando en línea en su parte económica. Entonces, en resumen, señor presidente, nosotros proponemos a la representación nacional para que no haya ningún tipo de especulación, ni que no hayan intereses privados de atrás de este proyecto, y poder hacer un nuevo intento, porque ya se han dado dos leyes. La ley, señor, 29504, que fue propuesta por Acción Popular en el Congreso anterior, para que los clubes se conviertan en sociedades anónimas y poderlos controlar mejor en el uso de sus recursos económicos. No se aprobó que se constituyan los clubes de manera obligatoria, sino voluntaria, y eso le restó fuerza. Pero hicimos este intento y presentamos el proyecto con Acción Popular y se aprobó. Y se dijo que iba a ser la única y excepcional oportunidad para darles reglas específicas o especiales a los clubes, que no se da a los otros contribuyentes. A los otros contribuyentes, si deben, se les remata, se les liquida y se acabó. A ellos se les daba ciertas facilidades por tratarse del fútbol. Se le dio esta ley y además la ley 29862, que se estableció también otros mecanismos que pudieran permitir el pago de sus deudas a los clubes profesionales. Entonces, señor, ahí están las leyes, ahí están las reglas, que las usen. Se puede ahora, propongo a la representación, obligarlos que se conviertan en sociedades anónimas para controlarlos mejor en la marcha económica, pero darles un nuevo plazo con las reglas que están en la ley 29862. No hay por qué crear otro mecanismo que trae muchas deudas y que trae especulaciones y que trae rumores de que hay alguien ya interesado con nombre propio que se va a hacer de los clubes profesionales de fútbol. Entonces, esa es la propuesta, señor. Nuevo plazo, si se puede y ve por conveniente la representación nacional, sociedades son anónimas, y si se quiere vender, señor, la deuda del Estado, que se haga cuando el club esté saneado, que va a tener un mejor precio y que no le van a pagar precios miserables. Esa es la propuesta que hacemos, señor, a la representación nacional en el dictamen en minoría. Me pide Lourdes Alcorta una interrupción, le vamos a conceder la interrupción. Congresista Alcorta, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente, gracias, congresista. Estamos otra vez en la misma rollo. O sea, esta ley con esta Johnny Lescano, que estamos de acuerdo en principio, lo hemos visto hace 4 o 5 años atrás. Los clubes vinieron acá, usted también ha estado presidente en este mismo congreso, varios hemos estado acá, se planteó varias salidas, se planteó fraccionamiento, se planteó que fueran las sociedades anónimas. ¿Qué fue el resultado? Por más popular que sea, no solamente evadieron, sino eludieron. Porque como toda la plata la recupera el fisco, obviamente, ¿qué hicieron? Abrieron otra cuenta a nombre de un tercero para que la plata fuera depositada ahí. Hoy día, después de 4 años, es como la deuda azucarera, postergamos. La barbaridad que se acaba de aprobar el día de hoy con el tema de las municipalidades, no rurales porque esas necesitaban ayuda, pero municipalidades con harta plata. Hoy día estamos con el mismo tema de los clubes. ¿Por qué no lo hicieron hace 4 o 5 años? Se les dieron todas las facilidades, tuvieron la votación. No les dio la gana de hacerlo, por más popular que sea el tema, y hoy día estamos en el mismo plan de nuevo, con las deudas enormes que tienen. Estamos hablando de deudas, o sea, increíbles. Ahora me encontré con unas señoras afuera. Dele tiempo, por favor. Es como decía la gente, a nosotros nos dejamos de pagar un arbitrio y nos cortan todo. A las empresas más chiquitas, una bodega, una farmacia, un kiosquito, lo sacan. Pero a los partidos de fútbol ganan millonadas de plata. Otro día he visto los sueldos, 5.000, 7.000, 12.000 dólares. Creo que Rey Manco ganan una fortuna, pero no tienen para pagar el fisco y así quieren inclusión social. No, pues. Gracias, presidente. Prosiga, congresista. Señor, finalmente no ha funcionado las cosas, señor, porque en aquella oportunidad de la primera ley, la 29.504, no se obligó para que se constituyan sociedades anónimas. Y eso le restó fuerza a la ley. ¿Que hay que hacer un esfuerzo? Sí, porque pensamos que el fútbol es importante. Y otra de las diferencias que trae este dictamen minoría es que no solamente se puede hacer esto para los clubes de fútbol profesional, sino para todos los clubes deportivos, porque también tienen derecho todos los demás clubes deportivos a acogerse y a fortalecerse y a tener facilidades para el pago y el fraccionamiento de la deuda. De manera tal que nosotros presentamos esta propuesta, señora, a la representación nacional porque la vemos mucho más sencilla, más coherente y de acuerdo a los intereses nacionales. El congresista Bengolea me pide una interrupción. Congresista Bengolea. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Con la más sana intención de entender el razonamiento del congresista Lescano a quien estoy siguiendo, hay una cosa que no entiendo y a través suyo se lo preguntaría para que me ilustre. En aquella propuesta famosa, la 29.504, a la que yo recuerdo que como periodista me puse en su momento, dice usted a través de la presidencia que no funcionó porque no se obligó a los clubes, ¿no? Esa ley dijo, era optativo, conviértanse en sociedades anónimas o no se les obligó. Pero ahora usted no está de acuerdo con esta propuesta que los obliga finalmente a hacer sociedades anónimas y dice que eso ahora no está bien. O sea, quiero entender, lo estoy preguntando de la manera más sana. Es decir, la ley de entonces no funcionó porque no los obligó. Y ahora que se les quiere obligar, usted usted se opone. Hay algo ahí que no he entendido, le rogaría que me lo explique. Gracias, presidente. Prosiga, congresista Lescano. Señor presidente, cuando uno es asociación civil, no hay ninguna entidad que controle una asociación civil, salvo que se cometa delito y recién interviene el Ministerio Público. Pero cuando es sociedad anónima, hay varias entidades que controlan la marcha de una sociedad anónima, para que la marcha sea económicamente sana. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Porque en la asociación civil, señor, no pasa nada, hay malos manejos y hay que seguir un juicio, el Ministerio Público interviene y hay que seguir un juicio, pero en la sociedad anónima, la CONACEF o cualquier entidad puede intervenir. Bueno, lo que se trata, señor, de hacer esfuerzos para salvar los clubes, y seguramente que habrá algunas otras propuestas de los distinguidos colegas parlamentarios para ver qué otra fórmula se presenta, pero esa es la propuesta inicial que nosotros hacemos en el dictamen minoría, que sea para todos los clubes deportivos, que se crea un nuevo plazo, que se apliquen las reglas de la 29862, señor presidente, y que se vea pues la constitución o no obligatoria de los clubes deportivos de fútbol en sociedades anónimas. Esos son los 4 puntos que el dictamen en mayoría pongo a consideración de la representación nacional. Muchas gracias, señor presidente.
Concluida la sustentación, se da inicio al debate del dictamen en mayoría. Tiene la palabra la congresista Chihuán. Gracias, presidente. Mediante el presente dictamen se propone la reestructuración económica de los clubes de fútbol profesional con la finalidad de que el Estado cobre las acreencias tributarias que se encuentran actualmente como exigibles. Al respecto, debo plantear unas observaciones al presente dictamen. Por ejemplo, para la elaboración del presente dictamen no se ha solicitado opinión a las instituciones deportivas del fútbol. El presidente de la comisión acaba de indicar que el Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido opinión favorable, pero en el dictamen que nos han alcanzado no figura, al parecer, el dictamen de dicho ministerio. Asimismo, no se ha solicitado opinión a la Federación Peruana de Fútbol, presidente. No se ha solicitado opinión a los socios de los clubes deportivos. Recuérdese que se trata en muchos casos de socios con decenas de años y que se verán despojados de su participación en dichas entidades. No se ha recibido opinión de Proinversión, encargada de realizar la venta de las acciones del Estado, tal como lo plantea el dictamen. Por otro lado, se desconoce los serios esfuerzos que vienen realizando los clubes junto a sus administradores para atender los pagos por deudas tributarias. Tal es el caso del Club Alianza Lima, que este año planea tener más de 15 millones de soles destinados al pago de sus deudas. En este caso, para el presente año, por ejemplo, este club cuenta con un estadio tasado en 52 millones de soles, un solo jugador cuya venta representa 10 millones, un contrato con Telefónica por 4 años por un monto superior a 40 millones hasta el 2017. Por taquillas se reciben 4,5 millones aproximadamente, por venta de souvenirs y sponsors reciben 6 millones. De manera que las expectativas son positivas en este solo ejemplo. Por ello, conviene revisar mejor este dictamen. Frente a este modelo de reestructuración, ¿por qué imponer de la noche a la mañana, señor presidente, una medida tan gravosa como la reorganización especial? El dictamen dispone la implementación de un régimen especial de reestructuración, alejándose del procedimiento concursal ordinario, que es el aplicable como regla general a las entidades en reestructuración. No se ha pensado en la situación de los socios de los clubes, quienes terminan siendo despojados de la titularidad de asociados, entregándose la propiedad mediante acciones a particulares previa subasta. O peor aún, el principal acreedor, es decir, el Estado, termina quedándose con la propiedad de los clubes y concesiona a cualquier particular el club futbolístico. De todas estas consideraciones, propongo como cuestión previa que el dictamen vuelva a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y se disponga un estudio más detenido y serio a fin de poder afrontar esta problemática. Dejo en claro que no se trata de que el Estado se quede sin cobrar los impuestos que los clubes adeudan, alentándose así una perversa cultura de no pago o del perro muerto, sino que se trata de establecer... Por favor, tiempo para que culmine. Gracias, presidente. Se trata de establecer una medida satisfactoria para la cobranza de las acreencias sin perjuicio de los involucrados. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista León Rivera. Gracias, presidente. Hay experiencias de éxito cuando las empresas no pueden, siendo de dominio privado o de administraciones judiciales temporales, cuando no pueden salir, reflotarse y entrar en rendimientos económicos satisfactorios. Esta propuesta es muy interesante, señor presidente, y nos hace recordar a aquellas cuando las empresas azucareras estaban en la misma
situación, exactamente en la misma situación, con acreencias impagables y con administraciones judiciales que cada vez posibilitaban que sigan incrementándose las deudas hasta hacerse incobrables y prácticamente quebrar las instituciones. Y eso es lo que está pasando en el fútbol profesional. Son instituciones de amigos, se manejan como quieren, no rinden cuentas, no pagan impuestos, se pierde todo lo que es por concepto de espectáculos públicos, ingresos se consigue, y el Estado sigue acumulando una deuda que cada vez se hace impagable. Estamos totalmente de acuerdo, presidente, de que se formalicen en empresas y que estas empresas puedan participar ahora el Estado momentáneamente a través de la capitalización de estos adeudos. Cuando se haga la capitalización, el Estado tiene que ser reemplazado por el inversionista, por el socio estratégico que venga con capital y que venga con ideas de invertir en el club profesional. Por lo tanto, presidente, yo quisiera sugerirle al presidente de la comisión que esa etapa de concesión sea más corta, que sea de medio año, que no sea de un año como está propuesto en el proyecto. ¿Por qué? Porque cuando el Estado ya está con capitalización y nombra a sus directores, se logran administraciones judiciales, se empieza a ganar dinero y lamentablemente se acostumbran esas administraciones y nunca se hacen las convocatorias, las ofertas públicas para vender las acciones del Estado, lo que ha pasado exactamente en las empresas azucareras. Cuando se apuró, por ejemplo, el caso de Casagrande, que muchos lo conocen, presidente, fue un éxito. Se pagó por las acciones expectativas que nunca se hubiera pensado, y aún siendo empresas que estaban quebradas. Por eso creo que con esa imagen que tienen los principales clubes profesionales será un éxito estas ofertas públicas cuando se pongan en venta en subasta pública estas acciones del Estado que consiga vía capitalización. Estamos de acuerdo y proponemos que sea solo 6 meses el periodo en vez de un año como propone inicialmente esta comisión. Gracias, presidente. Congresista Simón Munaro, tiene usted la palabra. Simón, presidente, Simón. Presidente, yo creo que no estamos discutiendo un proyecto de ley cualquiera. Estamos discutiendo un proyecto de ley que de una u otra manera va a afectar a 20 millones de peruanos o 25 millones de peruanos que están identificados. Si bien es cierto existen equipos, pero están identificados la mayoría por historia con la U y con la Alianza, en ese orden. En ese orden. Yo he tenido la oportunidad de conversar con el general Mora durante la mañana de hoy. He recibido a la gente de la U y la Alianza y ellos todos coinciden en que en efecto hay que pagar la deuda. Nadie le quiere hacer el avión a la SUNAT y se debe cancelar esa deuda definitivamente. O sea, no es que los hinchas o la gente de la U o la Alianza le digan hay que hacer perro muerto, como bien lo explicó la congresista Leila Chihuán. Segundo, presidente, estos clubs lo que han hecho a lo largo del tiempo es promover ciudadanía. Son clubs civiles, no son clubs privados. Son clubs de ciudadanía, son clubs que le llevan la alegría a nuestro país, y que por irresponsables y por mafiosos la deuda se fue acumulando, y que finalmente también la SUNAT tiene responsabilidad de no haber cobrado a tiempo lo que se iba acumulando. Eso en principio. Lo segundo, tanto los activos del Club Universitario de Deporte como los activos del Club Alianza Lima suman más que los pasivos, presidente. Y se ha demostrado que cuando hay una buena administración, como es el caso hoy de la Alianza y de la U, esa administración ha podido primero poner en orden el club.
cancelar a tiempo a los jugadores, ir pagando deudas. Y una de las cosas más importantes, casi cero violencia en los estadios. Es más, nosotros hemos podido percibir, por ejemplo, que en el clásico de la U y la Alianza, las dos administradoras han estado juntas. Y que las rivalidades hoy entre la U y la Alianza son rivalidades netamente deportivas y no de violencia. Pasión sí, pero no de violencia. Y entonces, si todos coincidimos que la deuda principal que tienen estos equipos son con la SUNAT, ¿por qué no hacer que la administración siga dirigiendo a estos clubes y que nos dé un plan estructurado para ver cómo se le va a pagar? ¿Por qué no se valorizan, presidente, realmente lo que valen los activos que tiene la U, por ejemplo? Hoy día encontramos que la SUNAT está dándole un valor debajo de lo que significa, por ejemplo, la propiedad de Lolo Fernández. Y todavía se está discutiendo a quién le pertenece el Estadio Monumental. Si le pertenece a la Grenco. Dele tiempo, por favor. Y mientras eso no se decía, ¿qué pasa si el Estadio Monumental le pertenece al club universitario? ¿Qué sucede? ¿Qué significa finalmente, presidente, una sociedad anónima para el fútbol mundial? ¿Cuál es el equipo campeón de Europa? ¿No es el Bayern? ¿Y qué cosa es el Bayern? ¿Es una sociedad privada? Aquí se explicó muy bien, presidente, qué ha significado la privatización de clubes de Chile, que tienen hoy día tanta deuda como antes, o más deuda que antes. ¿Qué ha significado la privatización de los equipos de México, de Colombia, que tienen más deudas que la que tenían antes? ¿Qué significa el Barcelona y el Real Madrid, que se ponen como equipos ejemplares en el mundo y que tienen deudas? ¿Por qué solamente en el Perú vamos a tener que, no podemos corregir, no podemos evitar estas experiencias negativas que han tenido ese club? Entonces, presidente, pagar a la SUNAT sí, pero hay que hacerlo bien, pues. Tengo alternativas, presidente, pero me sumo al pedido de la congresista Leila Chihuán para que esto se debata la próxima semana y se dé oportunidades, ¿no es cierto?, para poder conversar con las partes interesadas. Gracias, presidente. Congresista Becerril, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Acá no podemos dejar de señalar, presidente, por ejemplo, lo que manifiesta la colega Leila Chihuán. Manifiesta que estos clubes deportivos reciben muchísimo dinero. Entonces la pregunta obvia es, ¿por qué estos clubes están casi quebrados? Acá están casi quebrados porque los presidentes que han tenido la oportunidad de dirigir estos clubes lo han visto simplemente como llegar para llevarse el dinero de los clubes. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, y es sabido por todos los que tienen alguna relación con el fútbol, hacen contratos por montos millonarios con los jugadores, de lo cual se paga una parte y la otra parte va a sus bolsillos. Eso es clarísimo. También, y eso conocido por la prensa también, en un momento dado, se hicieron firmar a los jugadores pagos que en realidad nunca les pagaron. Todo ello ha conllevado a que el fútbol peruano esté como esté. ¿Hace cuántos años un club peruano importante, la U, Alianza, Sporting Cristal, no llegan a la Copa Libertadores y pasan la tercera o cuarta fase? Llegan a la semifinal aunque sea. ¿Por qué? Por la crisis en que vive el fútbol peruano. Yo creo que acá al hincha que está domingo a domingo siguiendo a los clubes, lo que le interesa más que sea una sociedad anónima u otro tipo de organización, lo que quiere es ver a un club en la Copa Libertadores, un club brillando a nivel mundial, no como en el fútbol peruano actual. No tenemos ninguna participación importante ni a nivel de clubes ni a nivel, creo yo, de selección. Sin embargo, yo por ejemplo tengo todavía algunas dudas respecto a este proyecto de ley. Por ejemplo,
en el primer caso, ¿no? Cuando se capitalizan las acreencias del Estado. ¿Cuándo o de qué manera finalmente, cuando se pague al Estado, cómo van a caer estos clubes? ¿Quién va a ser el propietario? O en el segundo caso, cuando hablamos de la subasta de concesión deportiva por un tiempo determinado, también pues la idea es pagar al Estado la deuda que le tiene, sus acreencias. ¿Cómo va a quedar en ese caso también esos clubes? ¿En manos de quién? Eso quiera que el presidente de la comisión, por favor, nos sirva informar, sacar las dudas para tener una idea más clara de este proyecto, presidente. Gracias. Congresista Mesías Guevara, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente y colegas congresistas, como siempre, muchas veces aquí en el Congreso tenemos muy buenas intenciones. Tener buenas voluntades. Pero sin embargo, señor presidente, cuando nos vemos involucrados por las buenas intenciones y por las buenas voluntades, muchas veces perdemos la capacidad de tener una visión holística. Perdemos la capacidad de ver la problemática en su real dimensión. Y solamente nos vemos a través de 5 instituciones, en este caso que lo estamos viendo. Muy importantes, por supuesto, en el fútbol profesional peruano. Pero sin embargo, lo que tenemos que ver en esta tarde y en esta noche, fundamentalmente es lo que se refiere en su real dimensión el fútbol en general. El fútbol no solamente es el fútbol profesional. Existe en nuestro país el fútbol amateur, reconocido a nivel nacional como el fútbol macho, quien prácticamente está abandonado en la peor indiferencia y desidia a nivel nacional. ¿Y quiénes son los que rigen el fútbol? La Federación Peruana de Fútbol, donde un señor está enquistado, y la Asociación Peruana de Fútbol, que dramáticamente vemos cómo la selección peruana, incluso utilizando el nombre del Perú, llevándonos fracaso tras fracaso. Y ahí también tenemos que ver, aquí en el seno del Congreso de la República, una Federación Peruana de Fútbol en la que utiliza el nombre del Perú. ¿Es correcto cuando ni siquiera tengamos injerencia cuando alguien utiliza el nombre del Perú? No, señor presidente. A través del fútbol, que es un clamor y deporte nacional y popular, se busca elevar el autoestima de todos los peruanos. Pero tal como está en estas condiciones, vemos un entorno fundamentalmente en la que se ve cómo se trafica a través de los contratos dudosos, a través del tráfico de influencias, a través de lo que significa las deudas constantes y permanentes. Eso no podemos avalar. Eso definitivamente no podemos avalar, señor presidente y colegas congresistas. Deudas como 155 millones que tiene el club universitario, que en esta noche hago público mi reconocimiento a los hinchas y a los sufridos hinchas a nivel nacional del fútbol en general. En mi calidad de jugador amateur, que en su momento fui, señor presidente, levanto también la voz de aquellos jóvenes deportistas del Perú profundo, de no solamente las costas de la sierra, sino también del Ande, del altiplano. Por favor, dele tiempo para que culmine. Y señor presidente, solicito que se amplíe el debate, señor presidente. Que se amplíe el debate, porque el fútbol necesita un tratamiento realmente serio y profesional. El fútbol peruano está en cuidados intensivos y la gran masa nacional necesita que de esa manera lo veamos, y no simplemente con proyectos de ley en la que estamos poniendo simplemente ciertos paños fríos, pero no la solución final. Coincido con la congresista Leila Chihuán y pido que se vote la cuestión previa para que regrese la comisión, señor presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el congresista Condori Cuse. Señor presidente, hemos estado ubicándonos
tangencialmente en este tema y efectivamente es un tema de alta delicadez. Sin embargo, pensamos de que se está jugando con los sentimientos. En realidad, cuando se habla de Perú, alguien juega con los sentimientos de los peruanos. Cuando se habla de Alianza Lima o de Club Universitario, le hacemos caro favor a un conjunto, a una dirigencia, a un grupúsculo que en realidad lucra y vive a cuenta del fútbol peruano. En realidad hay deudores y también hay acreedores. Muchos acreedores también son hinchas del Universitario. Muchos acreedores también son hinchas de la Alianza Lima. El problema está de que hay deudores que son hinchas y acreedores que son hinchas. Solo que el deudor es un mal hincha porque lo ha embarrado al club. Y el acreedor de una u otra forma es un buen hincha porque inclusive ha tenido la delicadeza de prestarle a un club que está en quiebra. Entonces acá es el problema de sinceramiento de las cuentas y la transparencia en la gestión. ¿Cómo hacía el sinceramiento? La sociedad, la forma organizativa denominada asociación, para mí funciona en forma excelente para a pequeño nivel. Pero cuando se mueven millones, miles, ahí la asociación ya ha demostrado de que es incapaz. Porque ahí ya existe la filtración. Los dineros pasan a manos de bolsillos de privados. Ese es el gran problema. Entonces yo creo que aquí corresponde sinceramiento. La sociedad anónima es una posibilidad, no es una obligación. Acá lo que tenemos que hacer es exigir, pero ya. Porque si vamos a decir de acá para allá otra oportunidad, significa seguir postergando la agonía del fútbol peruano. Muchas gracias, presidente. Congresista Elías Ábalos, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo no voy a hablar de fútbol, presidente. Yo voy a hablar de las 52 disciplinas deportivas que tiene el Perú. Atletismo, si quiere con la B, básquet, ciclismo, y nadie habla de eso. Nadie sabe el gran problema que tienen los clubes de atletismo, las federaciones deportivas de atletismo, con relación a impuestos, con relación a pagos, beneficios sociales. Y esto es una diferencia entre el fútbol, que es el rey del deporte, no es el rey del deporte. El rey del deporte a nivel mundial es el atletismo, señor. En las Olimpiadas, el varón Pierre de Coubertin, las nuevas, señaló que la mejor disciplina era el atletismo, y obviamente en este país, porque no hay canchas de atletismo, no hay pistas atléticas, no se fomenta tanto. Entonces lo que quiero decir es llamar la atención a mis amigos para señalar que no solo podemos legislar para 4 o 5 clubes, debemos de legislar para todas las disciplinas deportivas, sean profesionales o no, sobre todo las no profesionales, que son los que no tienen dinero más que la migaja que les da el Estado. Me pido interrupción el congresista casi chileno. Congresista Lescano, tiene usted la palabra. Le agradezco al congresista Elías. Parece que no ha estado presente cuando hice la sustentación del dictamen minoría. Y le voy a leer el artículo 1. Objeto de la ley, dictamen minoría. El objeto de la presente ley es establecer un régimen extraordinario y temporal a favor de las entidades deportivas en general, que se encuentren dentro de un procedimiento concursal al momento de entrar en vigencia de la presente ley. Es decir, no solamente estamos hablando del fútbol, sino de todas las disciplinas deportivas. Esa es la propuesta en minoría, distinguido congresista. Así que, en vez de estar paseando, por favor, céntrese mejor en el debate. Congresista Elías,
Prosiga, por favor. Señor presidente, no me estuve paseando. Estuve viendo al señor Lescano por televisión, porque aquí no le entiendo mucho y pensé que con la televisión podía modular mejor yo el oído. Así que sí estuve presente, amigo Lescano. Señor presidente, a lo serio, creo que debemos legislar por muchísimas disciplinas deportivas. Son 52 o 54 y habrán más que están totalmente desamparadas a nivel del IPD del Estado peruano. Gracias. Congresista Bengolea, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Le ruego, siendo este un tema tan delicado, sea usted generoso con el tiempo. Presidente, este es un tema ciertamente muy difícil, porque puede ser enfocado desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de la necesidad del Estado de cobrar, como debe hacerlo, de la igualdad ante la ley que tiene que regir para todos. Todos tenemos que pagar nuestras deudas sin importar quién sea, pero también tiene que ver con la sensibilidad social, presidente, de un pueblo que, a pesar de lo que pueda decir mi muy querido y distinguido colega que me ha antecedido, un pueblo que en su gran mayoría es aficionado e hincha del fútbol, indiscutiblemente. Hay gente que de una manera desbordada, ¿no es cierto?, tiene amor por un club, por una camiseta y llega a algunas locuras, lo que nos indica este nivel de compromiso que hay, este nivel de hinchaje que hay, que muchas veces hace que la gente sea poco sensata y simplemente sienta en lugar de pensar. Y el problema, presidente, es cuando se reúnen muchos a sentir y a pensar poco las consecuencias que puede haber cuando se sienten agredidos. Presidente, esta ha sido la razón fundamental por la cual a lo largo de los últimos años un montón de dirigentes irresponsables han dejado de pagar obligaciones. Se presentaban ante cámaras de televisión a hablar de su club, a hacer contrataciones a veces millonarias, cómo no, a lograr campeonatos. El hincha quiere campeonatos, presidente. El hincha no quiere que haya una sociedad en azul o que se paguen las cuentas o aplaudir una gestión correcta. El hincha quiere un campeonato y punto. Entonces durante años hemos tenido algunos dirigentes irresponsables que han ido engordando una deuda. Y hay que decirlo también, presidente, a una SUNAT irresponsable que no la cobró cuando debió cobrarla. De manera que acá hay una corresponsabilidad de dirigentes irresponsables y de funcionarios responsables del Estado. De una SUNAT irresponsable que no cobró cuando debió. Porque si cuando era el momento apretaba como tenía que apretar, no estaríamos hoy frente a una deuda de 150 millones. Y claro, con toda razón los dirigentes actuales podrían decirme, oiga, pero esos fueron aquellos dirigentes, no es mi culpa. Y la gente de la SUNAT podría decirme, oiga, esa fue la anterior SUNAT, la de otros gobiernos, no es mi culpa. Pero señor presidente, la SUNAT y el Estado peruano es uno. Responde por lo que ocurrió siempre. Y los clubes de fútbol son instituciones que tienen una historia y responden también por lo que hicieron anteriormente. De manera tal que aquí estamos, desde mi punto de vista, frente a un Estado que no cumplió con su deber y frente a unas instituciones privadas que tampoco cumplieron con el suyo. De manera que lo primero que habría que decir es que acá hay corresponsabilidad. Esta es, presidente, mi primera